Bueno, ahora vamos a ver algunas cuestiones de cómo simular eh, otra vez los sistemas LTI, teniendo de información su función de transferencia, teniendo como información su función de transferencia. Entonces, por ejemplo, vamos a acercarnos a esta parte. La palabra para declarar un sistema, la palabra clave, la palabra reservada, en este caso es TF, que es Transfer Function. Esta función tiene dos argumentos. El primero, que es un vector fila, y el segundo, que es otro vector fila. ¿Ok? Punto y coma es para que no aparezca una vez declarado en el command window o en un punto m. ¿Qué representa el primer argumento, que es el vector fila? Ok, el primer argumento representa los coeficientes de la potencia de S, y va disminuyendo de izquierda a derecha, empezando pensando en que el de la derecha es la constante. Por ejemplo, ¿cómo se leería esta función de transferencia? Lo que estamos diciendo aquí es que la función de transferencia es igual a S más 2 entre, observemos que este sería constante, este sería potencia 1, potencia 2, potencia 3. Por lo tanto, mi sistema, o la función de transferencia de mi sistema, sería S más 2 entre S cúbica más 6S cuadrada más 8S más 6. Y bueno, recordemos que precisamente cuando tenemos el esquema de función de transferencia, estamos pensando en un sistema que tiene condiciones iniciales 0. Entonces, una manera de simular este sistema sería la siguiente. Por ejemplo, podríamos pensar que la entrada a mi sistema es un impulso. Entonces, ¿cómo simulo esto con código, con líneas? Pues, por ejemplo, la palabra impulse, que igual una manera de utilizarla es la siguiente: poner el sistema que queremos simular. Ya sabe que va a simular a una respuesta impulso, y vamos a simular durante 10 segundos. Esta función, si lo ponemos en este formato, nos regresa dos cosas. La parte de la izquierda son los valores de la función solución correspondiente, y el intervalo de tiempo es un vector que nos da todos los valores de tiempo de simulación desde 0 hasta 10. ¿Cuántos elementos tiene T1? Pues de acuerdo al método numérico que utilice la función para hacer la solución de la ecuación diferencial, pues es el número de elementos que tiene T1. Entonces, por ejemplo, si graficamos T1 contra Y1, pues y prendemos una rejilla, pues en particular tendríamos esta respuesta, está aquí, que es la respuesta al impulso de mi sistema. No tenemos la expresión analítica, pero sí tenemos la gráfica. Es decir, si yo le hago, recordemos que la respuesta al impulso es la transformada inversa de la función de transferencia. Si yo le hago transformada inversa a esta función de transferencia, voy a tener la expresión analítica de este comportamiento. Ok, de acuerdo. Sigamos. Por ejemplo, yo tengo otra manera de simular los sistemas y muchas maneras de utilizar las funciones, pues estas son argumentos variables. Cuando los argumentos son variables, esto significa que a una determinada cantidad de argumentos a la entrada tiene un determinado comportamiento. Si yo cambio el número de argumentos en la entrada de la función, el comportamiento o lo que hace mi función es distinto. El MATLAB tiene esta implementación en sus funciones. Caso rápido nada más para recordarlo, por ejemplo, plot. Plot es una función de argumentos variables. Si yo doy solamente dos argumentos, él sobreentiende que estas son las X y estas son las Y. Pero si yo, por ejemplo, es opcional, yo puedo darle coma y darle aquí el estilo de mi gráfica. Entonces, plot puede tener tanto dos argumentos como tres como n argumentos, dependiendo cómo la utilice. Entonces, las funciones de simulación pues son también de argumentos variables. Ok, bueno, entonces veamos otro ejemplo de simulación.
Yo también puedo hacer mi propio vector de tiempo. Por ejemplo, podemos hacer un vector de tiempo que vaya de 0 a 10 y con intervalo y con muestras de punto 1 en punto 1. Y por ejemplo, podemos crear nuestra propia función de entrada. No necesariamente tengo que utilizar impulse. Impulse tiene nada más la ventaja de que nos da la respuesta al impulso de una manera rápida. Pero si la entrada del sistema no es un impulso, sino es otra condición, pues tenemos lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué función estaríamos armando aquí? Estamos armando la función 1 más 0.2t como entrada. Entonces, como esta es una función muy particular de entrada, pues en lugar de utilizar la función que está especializada en regresarnos la respuesta al impulso, utilizamos LSIM, que es un acrónimo de Linear Simulation. Esta función, la manera en que la vamos a utilizar es lo siguiente. Por ejemplo, en este caso estamos simulando el sistema que ya teníamos declarado gracias a su función de transferencia. Entonces sería sistema que vamos a simular, que es el S1, que lo dimos de alta con su función de transferencia. Después la entrada a la cual está expuesta el sistema, que aquí la escribimos, aquí la diseñamos. Y luego el tiempo de simulación. Lógicamente, cuando uno arme su función, el tamaño de los vectores de tiempo de simulación y de la función de entrada deben de coincidir. Es por eso que la función de entrada la armo con este mismo t. Entonces, si ocupamos esta función en este formato, nos regresa la salida y el tiempo de simulación. Si hacemos una nueva figura, igual con un plot y prendemos la rejilla, pues obtenemos la siguiente, esta que está aquí. Es esta figura que está aquí. ¿Sale? Esta es la salida de mi sistema. Observemos que tenemos condiciones iniciales 0, porque estamos hablando en el concepto de función de transferencia. ¿Sale? Ok. Y eso es inmediato por el concepto. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una simulación, si mi sistema lo tengo declarado a partir de conocer su función de transferencia, y yo quiero hacer una simulación de mi sistema a diferentes entradas y quiero yo poner condiciones iniciales, pues en el sentido estricto, y es lo que respeta MATLAB, pues no se puede, porque si yo tengo una función de transferencia, no puedo estar pensando en condiciones iniciales de un sistema que tiene representación en función de transferencia. Lo que ya habíamos comentado, ¿no?, en otras sesiones de video, de videocast, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, vamos a hacer una simulación más y con esto terminaríamos esta sesión de video. Les recomiendo que repasen los conceptos y si tienen pregunta en clase, con todo gusto las resolvemos. Una simulación más sería lo siguiente. Por ejemplo, otra vez LSIM, Linear Simulation, con una entrada que yo voy a armar. ¿De qué sistema? Del mismo sistema, del S1, y en un tiempo t11. Entonces, en este caso, esta simulación está expuesta a esta entrada, que si observamos bien no es más que una entrada de unos, tiene tantos unos como la longitud de t11. Es decir, estamos simulando una respuesta a un escalón unitario, un escalón de altura 1. Entonces, esta respuesta que tenemos aquí es esta parte. Ok, así es la respuesta al escalón unitario. Ok, algo que se me olvidaba comentarles era de que aquí simulamos, aquí graficamos, pusimos un hold on en la gráfica anterior y ploteamos la entrada con respecto del tiempo. Es por eso que aquí aparecen dos. Esta era la entrada era 1 más 0.2t. Entonces aquí está subordinada al origen y esta es la entrada. Entonces vemos que a esta entrada el sistema transforma esta función en esta otra. A esta entrada el sistema responde de esta manera. Hay una transformación de esta función en esta función nueva. ¿Ok? De manera similar podríamos dar la interpretación, permítanme, podríamos dar la interpretación de este sistema. La entrada es un 1, un escalón unitario, y el sistema lo que hace es que esa entrada la transforma en esta otra. O podemos también interpretarlo como que el comportamiento a esa entrada es esta gráfica. Y recordemos que tenemos el concepto de condiciones iniciales 0. Entonces, por ejemplo,
si yo quisiera hacer una simulación de un sistema, por ejemplo, si yo quisiera simular el sistema, un sistema conociendo su función de transferencia, nada más tengo que hacer estos pasos, ya sea que quiera conocer la respuesta al impulso, la simulación a una entrada diferente del impulso, a un escalón. Veremos que hay una función especializada que hace esto, no hay necesidad de armar la entrada, hay una función especializada, así como está impulse, está una que se llama step. Step nos da la respuesta al escalón sin necesidad de estar armando la entrada. Entonces nada más basta con declarar la función de transferencia y hacerlo en este sentido. Lógicamente, si queremos poner condiciones iniciales a un sistema para poderlo simular, pues la recomendación es hacerlo en Simulink, debido a que todavía no hemos aprendido otros conceptos. Estos otros conceptos que no corresponden al curso hablan de una representación diferente. Es decir, nosotros podríamos decir que un sistema está representado por su función de transferencia. Es una manera equivalente porque intrínsecamente tiene la información de cuántas veces derivé, cuántas veces está derivada la salida, cuántas veces está derivada la entrada, si es que está derivada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto no podríamos poner condiciones iniciales en esta manera de simular, pero si lo implementamos en Simulink, el sistema, pues sí se podría poner las condiciones iniciales. Y bueno, y cabe aclarar que conociendo la función de transferencia, pues puedo yo armar mi ecuación diferencial original. Por ejemplo, piénsenlo y cualquier duda me comentan. Esta función de transferencia viene del sistema y3 puntos más 6y2 puntos más 8y punto más 6y igual a la derivada de la entrada más 2 veces la entrada. Si yo tengo esa ecuación diferencial, pues entonces resulta ser que yo tengo esta función de transferencia. Y conociendo la ecuación diferencial, pues puedo implementar el Simulink. No hay ningún problema. Bueno, eso sería por el momento todo y nos vemos en el siguiente video.